intendente que fue asesinado. Todos pidieron justicia de alguna u otra manera. Todos reclaman mayor presencia de los organismos o reclamaron mayor presencia de los organismos de seguridad. Y también nos explican qué fue lo que pasó, Elida. Efectivamente, multitud de gente despidió al intendente de Tacuatí clamando justicia. Ocurrió esto, por supuesto, en la tarde ya de este lunes, con la presencia multitudinaria de familiares, amigos, políticos y la ciudadanía en general, que se realizó durante el sepelio, se dieron cita durante el sepelio de quien en vida fuera el intendente municipal de Tacuatí, Ramón Carrillo, quien fue asesinado el domingo último por dos desconocidos. El velatorio se realizó en su domicilio, en Tacuatí. Luego, a las 16 horas, el féretro fue llevado hasta el local de la municipalidad, donde se llevó a cabo un pequeño homenaje. Posteriormente pasó hasta la iglesia para la misa de cuerpo presente y finalmente hasta el cementerio para el sepelio. En Tacuatí, anteriormente ya fueron asesinados dos ex intendentes municipales y este último en plena función. La zona es considerada de influencia del Ejército del Pueblo Paraguayo, aunque el asesinato de Carrillo, según pobladores, tendría tinte político. Ramón Carrillo fue asesinado de 4 tiros, presumiblemente calibre 9 milímetros, este domingo a plena luz del día en la vía pública, supuestamente por dos sujetos desconocidos que se desplazaban a bordo de una motocicleta y quienes posteriormente se dieron a la fuga. Un detalle importante, Dani, es que al parecer se olvidaron, uno de los delincuentes se olvidó, mejor dicho, de un casco. En la escena del crimen se encontró un casco que podría ser fundamental, porque ya se determinó, del intendente Carrillo no era. Claro, hay que ver. Porque él estaba en una camioneta, él estaba en un vehículo. En una moto, dicen. Eso falta todavía deslindar bien, porque yo también escuché que decía el primer reporte por lo menos el era que primer estaba reporte en su vehículo. Sí, pero o sea, en su camioneta. Pero después se dijo que estaba en una motocicleta. Y claro, pero la nena supuestamente todavía no llegó hasta él. Él viene, se estaciona para la moto esperándole a la nena. La nena está saliendo antes de llegar, la nena hasta donde estaba el papá con la motocicleta, según las versiones que yo estuve escuchando ayer. Ya los sicarios llegan hasta él inmediatamente, lo apuntan ya a quemarropa. El primer disparo que recibe es en la cabeza, enfrente mismo. Y otra versión dice que él de alguna manera se percata de que estas personas venían con malas intenciones. Él se estaciona y cuando se da cuenta, aún no se sabe si es porque él le reconoció a alguna de estas personas o vio la pistola 9 milímetros, él intenta supuestamente girar y huir. Es otra versión que corre también. Pero hay que precisar los datos porque, según también dijeron, hay testigos oculares del hecho. Sí. Esto ocurrió frente a algunas personas que estaban ahí en el lugar. Entonces, ¿cómo no se va a poder precisar si fue en un vehículo, si él se desplazaba en una moto? Hasta ayer, por ejemplo, el reporte era que él venía a bordo de su vehículo como para poder buscarla a su hija. Y en el momento en que llegó, bueno, allí se acercaron los sicarios a bordo de una motocicleta. Uno se bajó y a quemarropa empezó a dispararle. Frente prácticamente a su hija. A su hija de 13 años. De 13 años. Era el primer reporte que manejábamos nosotros ayer. Vos sabés que justamente para saber e informar bien, acudí nuevamente al archivo de imágenes que recibimos el domingo. Y se observan dos motocicletas que están en el suelo, pero ya también pobladores que estaban en los alrededores. Entonces uno no puede, puede suponer de que una de las motocicletas efectivamente le pertenecía al intendente, como también de los mismos pobladores que venían en apuro ya a ayudar. Claro, porque nunca vimos la camioneta tampoco. Tampoco. No hay fotos de camionetas. Por eso es que ayer tuve que ir a los archivos, las imágenes que recibimos, las primeras imágenes del día domingo. Motocicleta, exactamente. Acá estamos hablando también con las productoras que nos están ayudando. Pero en fin, la cuestión está en que los dos delincuentes se acercaron, uno muy cerca, lo apunta a la cabeza, le da el primer tiro, le da otros 2 tiros más, en total 3 en el rostro. Cuando don Carrillo cae, le da nuevamente un tiro más,
según ya el estudio y las estimaciones del médico forense, y este último disparo impacta en uno de los muslos del intendente. No, digo nomás, no deja de ser importante el tema si se desplazaba o no en una camioneta claro que o en una moto, porque forma parte de una investigación. Pero cuando vos escuchás un reporte policial y los primeros informes dicen que se desplazaba en una camioneta y después había sido que era en una motocicleta, entonces esas son las cosas que ellos tienen que cuidar. Claro. Porque forma parte de la investigación. A la larga eso tiene que ser, la información tiene que ser precisa. Y mucho más aún teniendo en cuenta que la víctima falleció. ¿Entienden? Tenemos nota en relación a esto que tiene que ver precisamente del sepelio del intendente de Tacuatí, que decían ayer tras el sepelio y de esta despedida tan triste que dieron ayer los pobladores al intendente local. Tenemos certeza, mucha fe en la justicia, que los actores de justicia van a estar haciendo su trabajo y se va a esclarecer este tema. Nosotros creemos que ningún pueblo se merece lo que ha ocurrido en Tacuatí. Esa comunidad mixía, el pueblo iba ya en pleno luz del día, hubo a lo mejor están ahí que calcular. Lo apagó prácticamente y no cuya yo en el poliva de ver o cuál el día está beneficio y mi milo y todo pues tú la voy a jugar el pueblo prácticamente lo ayudo a con de gracia y a ver. La ciudadanía tacuateña y los familiares del señor intendente debe cuestionar esta situación porque es un hecho muy grave en donde la fiscalía tenía que constituirse en el lugar del hecho, hacer los relevamientos de datos para poder hacer la primera diligencia y proseguir e investigar a los efectos de que se le castigue a los supuestos autores del hecho. Ahí está. No llegó la fiscalía. Según lo que dice él. Lo que da a entender. Sí. Entonces, ¿quién hizo el levantamiento? La policía, por orden ya de la fiscalía, seguramente fue algún asistente fiscal. Seguramente. Y se hizo el levantamiento. Seguramente. Y me quedo con lo que decía también este otro poblador, es Etamba de Mimi, Boria Jujaicha, beneficio Miro Jupetis Hinacuri. Jaro, imagina-curi tranquilos, dice el poblador, porque en Baebe Hinacuri Coapendo y Coey, claro. Hablando o dando referencia al tema del ejército del pueblo paraguayo. Es más, te comento, escuchando varios testimonios que nos llegaban ayer por parte de nuestros corresponsales de la zona, uno le escuchaba, por ejemplo, a los vecinos y decía, Etamba, en Ingogo Carayo, Yapojina Curi Orereje. El gobernador decía, él ganó las elecciones, las internas, prácticamente sin dinero. Ganó posteriormente las generales ya en noviembre, el 15 de noviembre del 2015, sin dinero también prácticamente porque los pobladores lo conocen, lo querían mucho. Era una persona humilde, conciliadora, que trabajaba por el pueblo. Y el día domingo, en horas de la noche, él se tenía que preparar para un viaje que tenía que realizar el día de ayer hasta la capital del país con un grupo de concejales. Iban a venir hasta la Secretaría de Acción Social a ver el tema del cobro que se está dando a los adultos mayores, Dani, y ese trabajo constante era el que destacaban los mismos pobladores por parte de este señor. También ya algunos colegas, por ejemplo, destacaban de que don Carrillo impulsaba mucho el tema de las microempresas, el emprendedurismo dentro de su localidad, a fin de dar cada vez más mano de obra a los pobladores. Ahora, hay un elemento que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué se habla de un trasfondo político? ¿Qué hay detrás? Se habla precisamente que la municipalidad de Tacuatí va a recibir un monto importante de dinero. 6.000 millones de guaraníes. 6.000 millones de guaraníes. En concepto de royalties. Y que el entorno del intendente fallecido decía, ese dinero tenemos que nosotros administrar, sí, no él. Entonces, por allí viene la sospecha también que podría tener un trasfondo político. Ahora, ¿quiénes podían estar detrás? ¿Quién o quiénes? Eso es lo que la justicia tiene que determinar, tiene que investigar si realmente se trata de un trasfondo político. Y decíamos ayer, y reiteramos esto, qué delicado es cuando estamos hablando
de un crimen en donde se le asesina a un intendente electo por el pueblo legalmente, gana las elecciones y que va a ser beneficiado su comunidad por un monto o con un monto importante de dinero, y en donde aparecen otros adversarios coyunturales políticamente hablando, y en donde este hombre es asesinado a tiros para quedarse con ese dinero que él iba a recibir para manejar su comunidad, para poder invertir ese dinero en proyectos en pos a su comunidad. Y qué terrible y qué delicado es cuando se presentan situaciones así, en donde el trasfondo es sacarle a este hombre del camino, asesinándolo, matándolo, para que otros puedan ocupar ese cargo y puedan administrar ese dinero que iba a ser destinado para ayuda a la gente seguramente más necesitada de Tacuantí. Y en torno a eso ahora gira la sospecha. Ahora, algunos seguro se preguntarán, pero ¿qué pasa con la municipalidad de Tacuantí? Eso ya administrata. Esa picoña administrata con más razón si ahora va a ir dinero hasta esa localidad. De momento queda el presidente de la Junta Municipal como intendente interino. En los próximos 10 a 15 días más, el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe llamar a una nueva elección, a nuevas elecciones en esa comunidad. Estas nuevas elecciones deben de realizarse a más tardar dentro de los próximos 90 días, y a partir de ahí se tendría entonces al nuevo intendente de esta localidad, Tacuatí. Entonces, que recordemos, está en el departamento de San Pedro, ya en el límite con el de Concepción. Es así. Pasamos a otra información, Elida. Hoy se cumplen